Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Regresamos una semana más llenos de energía, llenos de luz y con muchísimas ganas de empezar ya este programa que tenemos por delante. 60 minutos con lo mejor del misterio. Esa cita semanal que tienes con todos nosotros. En esta ocasión vamos a empezar el programa hablando de momias. Y es que va a estar con nosotros Nacho Ares para presentarnos su último libro, Desenrollando momias. También van a estar con nosotros Aluriel Vera, llevándonos a uno de estos lugares tan insólitos a los que ella nos lleva. Y también van a estar con nosotros la doctora Mar Robledo e Ioannis Kotsorais, nuestros compañeros especialistas en criminología, van a hacernos una crónica de los sucesos más actuales. Y, por supuesto, también vamos a tener las secciones habituales en el programa, el consejo de la semana y la actualidad. Gracias por estar ahí. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, nuestro email es contacto@canaldelmisterio.com. El hashtag de este programa será #Canal del Misterio 185. Y una noticia más, una gran noticia. El día 22 de diciembre tenéis una cita con todos nosotros en Madrid. Vamos a hacer una quedada de oyentes, así que si estáis en Madrid o queréis acercaros, ya sabéis, en el Hotel Érasio, un hotel en la calle Bravo Murillo, tendremos una cita de 6 de la tarde a 9 de la noche. Os esperamos a todos, ¿eh? Estáis todos invitados. Eso sí, queremos que nos confirméis la asistencia para saber más o menos, pues, cuántos vamos a ser. Bueno, pues dicho esto, comenzamos. Esta noche comenzamos el programa hablándoos de arqueología. Y es que está con nosotros Nacho Ares. Nacho es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, certificado en Egiptología por la Universidad de Manchester, director y presentador desde 2009 de Ser Historia en la cadena Ser y desde 2011 reportero en Cuarto Milenio de temas de historia, arte y arqueología. Además, como todos sabéis, ha publicado más de 10 libros dedicados a la cultura egipcia y, bueno, ya ha escrito más de 300 artículos en revistas especializadas en arqueología.
Y esta noche, como os digo, está con nosotros para presentarnos su libro Desenrollando momias, editado por Espasa. Un libro que os descubrirá las vidas y descubrimientos asombrosos de los grandes arqueólogos de Oriente Próximo. Desde los arqueólogos que acompañaron a Napoleón en las campañas egipcias hasta los militares y diplomáticos ingleses de las colonias y los míticos descubridores de Troya, Knossos, la tumba de Tutankamón, bueno, y un montón de otras cosas maravillosas, míticas y ciudades desaparecidas y, claro, por supuesto, civilizaciones. Nacho, buenas noches. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa. Bueno, encantadísima estoy yo, porque además es la primera vez que nos visitas y espero que no sea la última. Seguro que no. Y bueno, pues para empezar, cuéntanos cómo se te ocurre hacernos esta maravilla, este regalo. Pues mira, el proyecto Desenrollando momias es un proyecto que empecé hace muchísimos años. A mí uno de los aspectos que más me gusta de mi trabajo, de mi pasión, que sabes que es el Antiguo Egipto, es la historia de la arqueología. Yo comencé a apasionarme por esta cultura leyendo un libro que era Dioses, tumbas y sabios, de C.V. Ceram, un periodista alemán que después de la Segunda Guerra Mundial huyó a Estados Unidos y allí escribió pues este clásico, ¿no?, de la historia de la arqueología. Y yo con él descubrí pues mi verdadera pasión, que es la vida de muchas personas, hombres y mujeres que a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, en este caso, bueno, pues dejaron absolutamente todo detrás para viajar a Oriente Próximo, en algunas ocasiones a Grecia, Asia Menor, lo que hoy es Turquía, para descubrir el origen de la civilización y convertirse en verdaderos pioneros de la arqueología, ¿no? Y de esas 15 biografías, bueno, pues muchos de ellos son personajes relativamente conocidos, ¿no? Como Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, Jean-François Champollion, el descifrador de los jeroglíficos egipcios, Arthur Evans, ¿no?, el del Palacio de Knossos, pero hay otros que son quizá menos conocidos por el gran público, como Rawlinson, el que descifró la escritura cuneiforme, o Leonard Bulley, el descubridor de las tumbas reales de Ur, que son personajes que tienen vidas realmente apasionantes, y quería un poco transmitir esa idea, ¿no?, de pasión por el pasado y de pasión por la arqueología. ¿Y cuáles son para ti las cualidades que tiene que tener un buen arqueólogo, Nacho? Bueno, pues yo creo que el arqueólogo lo que tiene que tener es, iba a decir el ansia de conocimiento, ¿no? Pero tampoco es ansia, ¿no? El sentido de hacerse preguntas e intentar descubrir las respuestas en el pasado por medio de los objetos materiales, ¿no? La arqueología en sí es una disciplina que es una técnica que lo que hace es interpretar los objetos materiales. La historia lo que hace es interpretar los textos y hacer historia, valga la redundancia, con esos textos, pero la arqueología lo que hace es historia con objetos materiales. Y a lo largo de los últimos 2 siglos, bueno, pues hemos encontrado, como decía antes, personajes de lo más variopinto, pero todos ellos tienen denominadores comunes, ¿no?, que es la pasión por el conocimiento, la pasión por la salvaguarda de los objetos, que hoy quizás nos choca, ¿no? Y muchos de ellos son vistos como saqueadores de tumbas, de templos, de civilizaciones, de países, pero bueno, hay que contextualizarlos a todos en el momento en que vivieron, y yo creo que es la única manera de poder entenderlos, ¿no? No tenían los valores o la ética de la que disponemos en la actualidad, y ello les permitió poder hacer, bueno, pues cosas sorprendentes, ¿no?, que gracias a los cuales, pues por suerte, hoy conservamos en muchos museos piezas que si no hubiera sido por ellos, pues se hubieran perdido para siempre. Pues sí, desde luego. Antes nos hablabas del padre de la egiptología, de Jean-François Champollion. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre él? Pues mira, Jean-François Champollion es uno de esos personajes particulares porque él se inicia siendo prácticamente un niño en la egiptología, visitando cuando apenas tenía 10 años la exposición, una pequeña exposición de uno de sus profesores. Hay que pensar que él se mueve pues a comienzos del siglo XIX, cuando acaba de llegar la expedición de Napoleón, que había estado en Egipto, y con esta expedición lo que habían traído, aparte de una derrota contra los ingleses, pero ellos le supieron dar la
la vuelta a la tortilla y convertirlo en una victoria intelectual, pues por todo el conocimiento, toda la egiptomanía que trajeron de allí, pues muchas de esas piezas empezaron a ser comunes en casas de personajes importantes de la Francia, del París de aquella época, de comienzos del siglo XIX, ¿no? Y él, bueno, pues con esa curiosidad infantil, lo que veía eran los jeroglíficos, los dibujos, hasta entonces incomprensibles, que aparecían sobre las piezas, ¿no? de la exposición que estaba viendo en la casa de Monsieur Fourier. Y claro, se quedó con la copla, ¿no? De la pregunta que le hizo a su profesor, ¿y esto se puede leer? Y el profesor le dijo sorprendido que no. Dice, sorprendido también por la pregunta, pero sobre todo porque se la hacía a un niño de apenas 10 años, ¿no? Claro. Y dice la leyenda, dice la tradición, que él dijo, bueno, yo lo leeré, cuando sea mayor lo leeré, ¿no? Y a partir de ahí sí que es cierto que se puede decir que se obsesiona de alguna manera con la escritura jeroglífica, y no de una manera continua, pero sí con mucho tesón va a conseguir grandes logros a lo largo de, pues hasta que el año 1822 consigue descifrar la escritura jeroglífica, ¿no? Yo creo que es una carrera increíble de conocimiento, de pasión, de tesón, de insistencia y de saber buscar entre las lagunas y entre el poco conocimiento que había en aquella época de la escritura jeroglífica, la clave, ¿no?, que le permitiera decodificar el código y poder leer esos textos milenarios. Qué interesante. ¿Y qué nos puedes contar sobre el embajador de Madrid que descubrió Nínive? Pues mira, ese es uno de los personajes más curiosos. Sí, desde luego. Henry Layard. Pues Henry Layard era un apasionado del arte, de la cultura. Él, fíjate que llega a Irak, camino de lo que era antiguamente Ceilán, para trabajar un poco siguiendo la tradición familiar, ¿no? Él era inglés, pero bueno, pues se quedó en Irak con un amigo apasionado por las ruinas de los monumentos que él veía en este lugar, ¿no? Estamos más o menos a mediados del siglo XIX. Y a él le debemos pues grandes hallazgos de la historia de la arqueología, como la ciudad de Nínive, una ciudad que aparece en el Antiguo Testamento, y una ciudad que servía también de referente para una de las modas que había en la época, que era buscar los elementos históricos que había en las Sagradas Escrituras, ¿no? Es decir, había muchos intelectuales en aquella época que empezaban a poner en duda muchos de los textos que aparecían en la Biblia, y también había otros que intentaban pues buscar sobre sobre la tierra viva, en este caso de Irak, en Mesopotamia, los espacios, los yacimientos que pudieran recordar y dar credibilidad y verosimilitud a la historia que contaba el Antiguo Testamento. Y Layard lo consiguió. Descubrió la ciudad de Nínive, y no solamente la ciudad de Nínive, sino también en el palacio de Sennacherib descubrió la famosísima biblioteca de Asurbanipal, con la versión, por ejemplo, más conocida de todas, de la epopeya de Gilgamesh, sí, con este texto milenario de origen sumerio, en donde se nos habla por primera vez de una suerte de inundación que marcó un poco el devenir de aquella época, que es muy parecido al diluvio universal que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Y como bien decías ahora, él acabó dejando la arqueología después de 20 años y se dedicó a la política. Se dedicó a la política siempre con ese interés también por el mundo del arte, de la pintura, de la arquitectura, etcétera, y acabó pues en Madrid como embajador de Inglaterra, y aquí estuvo 7 años. Estuvo 7 años en Madrid, y bueno, pues hizo muchísima amistad con gente como Serrano, como Prim. Por ejemplo, ayudó a escapar a Serrano, ¿no? Después de la Primera República y todos los problemas que hubo, pues le ayudó a escapar, y Serrano escapó vestido y disfrazado de Henry Layard. Eso es una anécdota que muy poca gente conoce, ¿no? Así que es uno de esos personajes muy desconocidos de la historia de la arqueología, que en este caso tiene un vínculo muy grande con España. ¿Y qué nos puedes contar sobre Sir Arthur John Evans, que por lo visto pues encontró el sueño del laberinto de Nosos, ¿no? O el laberinto del Minotauro?
Sí, fíjate que muchos de los arqueólogos que estás comentando, ¿no? De los que hemos hablado hasta ahora y de los que aparecen entre las 15 biografías de Desarrollando momias, lo que ellos buscaban, ellos tenían una suerte de objetivo, ¿no? Una especie de obsesión. En el caso de Evans era buscar lo que decías ahora, ¿no? El laberinto de Minos, la cultura minoica, aquello que las tradiciones de autores clásicos pues habían puesto un poco por escrito en tradiciones legendarias y que seguramente tendrían que tener un pozo de verdad, un pozo arqueológico que demostrara pues la credibilidad de esas leyendas, que si bien es cierto eran leyendas, él era consciente de que eran leyendas, pero que podían tener un escenario en donde se podrían haber resuelto, donde podrían haber tenido lugar, ¿no? Y lo encontró en la isla de Creta, el famoso palacio de Cnosos, es quizá al norte de la isla, es uno de los referentes más emblemáticos de la cultura preclásica del mundo griego, y además lleno de misterios, ¿no? Y también pues con una recreación artística que en ocasiones se le ha achacado que al bueno de Evans que se pasó, ¿no? Un poco con la recreación pictórica de algunas de las pinturas, por ejemplo el famoso friso de los delfines, sí, que aparecen 5 delfines sobre el dintel de unas puertas. Muchos han criticado que seguramente esos delfines, que la mayor parte son inventados, están reconstruidos porque solamente apareció uno y un poquito de otro, a lo mejor no eran parte de esa pared, de ese dintel, sino que estaban sobre el suelo, eran parte del pavimento, ¿no? Lo mismo con el príncipe de los lirios, que en la versión de Arthur Evans lo vemos en forma de un joven apolíneo que puede ser un príncipe de la época, pero que realmente los fragmentos que forman la figura pertenecen a 3 figuras diferentes y que aparecieron en habitaciones distintas, ¿no? Bueno, pues este tipo de recreaciones hicieron que en la época, en la década de 1920-30, pues muchos le señalaran, ¿no? como una arqueología que no había que desarrollar, ¿no? Que no había que hacer y llevar a cabo. Sin embargo, visto con el tiempo, pues Evans ha pasado a la historia de la arqueología pues como uno de los grandes genios de esta experiencia, de este trabajo, en el sentido de que fue capaz de encontrar algo cuando realmente en muchas ocasiones podemos decir que estaba a la vista de todos, pero él fue el único capaz de desentrañar el misterio de la isla de Creta y de los orígenes de Grecia. Y ya casi para finalizar, Nacho, cuéntanos sobre el conocidísimo Howard Carter, y descubridor de la tumba de Tutankamón. Bueno, pues Howard Carter para mí es un personaje muy especial, ¿no? Porque antes decía al principio de esta charla contigo, Nuria, que yo me inicié en mi pasión por la egiptología leyendo el libro Dioses, tumbas y sabios de C.V. Ceran, y precisamente a mí lo que más me cautivó fue el hecho del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y sobre todo la biografía de Howard Carter, ¿no? Sí. Howard Carter me ha acompañado durante todos mis años de carrera, lo tengo en una foto enorme, en un retrato gigantesco en el salón de mi casa, aquí lo tengo ahora delante de mí, una foto muy conocida realizada por Harry Barton, y es, como digo, pues un personaje que tiene el mérito de haberse convertido en arqueólogo, pues sin haber estudiado arqueología, se convirtió en el mejor arqueólogo de su época. Él nace en 1874 en Norfolk, a las afueras de Londres, y con 17 años marcha a Egipto como acuarelista, era un extraordinario dibujante. Ajá. Y trabaja para varias misiones inglesas, ¿no? Allí. Y pronto pues descubre el gusanillo por la arqueología, el gusanillo y las técnicas para poder trabajar de una manera científica hasta convertirse en pues un verdadero sabueso de los tesoros arqueológicos y sobre todo de la historia, ¿no? De la historia, como que tuvo como colofón ese 4 de noviembre del año 1922, cuando él descubre el primer escalón de la tumba que lleva al tesoro de Tutankamón, convirtiéndose pues en uno de los arqueólogos más conocidos de la historia. Imagino que ese momento, Nacho, ese momento en el que estás a punto de descubrir algo, de ver algo que hace miles de años que nadie lo ve, tiene que ser impresionante, ¿no?
Pues sí, en el caso de Carter yo creo que fue mucho más, ¿no? Por la tensión que había acompañado a toda la historia del hallazgo, cuando el mecenas de la excavación, Lord Carnarvon, decía que bueno, que ella no tenía más dinero para poder invertirlo en la excavación, y Carter le pide un año más, solo un año más, que aunque sea que no devuelva el permiso, pero que él mismo se encarga de pagarlo de su propio bolsillo. Y el hecho de estar ante una puerta, un muro en realidad compuesto de piedras y enyesado, con los sellos de la necrópolis y los sellos del propio faraón, hacer un agujero en él, esperar a que salga el aire viciado y luego introducir la lámpara con la luz y observar esos tesoros en el interior, el brillo del oro por todas partes, como decía él, y responder, ¿no?, a la famosa pregunta de Lord Carnarvon: ¿ve usted algo?, ¿no? Y la respuesta: sí, cosas maravillosas. Pues yo creo que debió de ser un momento de alivio para el propio Carter, porque por una vez finalmente había conseguido lo que siempre había soñado, que era encontrar la tumba de Tutankamón, pero superando todas las expectativas, ¿no? Porque quizá se esperaba una tumba saqueada, como todas las que había hasta entonces en el Valle de los Reyes, en Egipto, o algo similar, ¿no? Yo creo que ni él mismo fue consciente en un principio del valor del hallazgo, pero muy pronto se repuso de este shock y consiguió aglutinar a un equipo extraordinario, muchos de ellos del Metropolitan de Nueva York y otros compañeros y colegas británicos que trabajaban en el Cairo o en Luxor, y hacer un equipo pues casi de una quincena de personas que se convirtieron en el referente de la historia de la arqueología y en el trabajo técnico y científico de aquella época en la década de 1920. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Desenrollando momias, escrito por Nacho Ares y editado por Espasa. Un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio, queridos oyentes. Nacho, un placer haberte tenido aquí en el programa y ya sabes, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Nuria. Un beso muy fuerte. Crónica de sucesos, con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsouraiz. Avanzamos en el programa y lo hacemos hablando de sucesos. Para ello está con nosotros la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsouraiz del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, compañeros. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Nuria, y a todos. Vamos a empezar esta sección que vais a tener aquí en el programa con algo que está muy, muy de actualidad, como es el rey del cachopo o César Román, que es lo mismo. ¿Quién es César Román? Bueno, pues esa es yo creo que la gran incógnita, ¿no? Porque es un personaje un tanto curioso por su trayectoria vital. Pues de la nada se convierte en un gran empresario pues con 5 restaurantes en Madrid y se autoproclama a sí mismo de alguna manera como el rey de ese plato asturiano tan famoso que es el cachopo. Riquísimo, por cierto. Ya lo creo. ¿Y qué es lo que ocurre con este hombre? Bueno, pues César Román se denuncia su desaparición a lo largo del verano. Y parece ser que junto con él, en principio, pues lo que todos conocíamos es que habían desaparecido su novia actual en ese momento, sí, Heidi, y un empleado suyo, que ahora su abogado lo ha desmentido que fuese su chofer, ni su guardaespaldas, pero que todo el mundo le había catalogado como tal. Entonces, bueno, pues estaban los 3 desaparecidos y casualmente además coincide esta desaparición con que en una de las naves que tenía César Román, el rey del cachopo, pues se aparece en el interior de una maleta un cuerpo descuartizado, el torso concretamente de una mujer a la que le habían amputado unas prótesis mamarias que se había operado para no identificarla, porque bueno, en las prótesis
normalmente viene un número de registro para hacer un seguimiento de control de calidad y bueno, pues se asocia a la persona que se las han implantado y le faltaban. Sí, junto con otras partes del cuerpo. Solo aparece el torso y el torso, como bien ha dicho Ioannis, pues sin esas prótesis mamarias para dificultar mucho la identificación. César continúa desaparecido. Ya cuando finalmente, pues hace pocos días, este cuerpo fue identificado como el de Heidi. Coincide también con que, bueno, pues la opinión pública conoce que Giovanni, este supuesto chofer o guardaespaldas, no estaba desaparecido, sino que además estaba colaborando con la policía. Bueno, su abogado, de hecho, ha hecho varias declaraciones a medios de comunicación. Sí. Pues César Román es comenzado ya, se le pone en busca y captura, creo, bueno, hay una orden de detención contra él por un presunto delito de homicidio contra Heidi. Finalmente fue detenido en Zaragoza, gracias a la colaboración ciudadana, porque llevaba 2 meses allí trabajando en un restaurante, con documentación falsa, pero la dueña del restaurante, pese a que él se había dejado barba, le reconoce en televisión y bueno, pues llama a la policía y César es detenido. ¿Hay algún tipo de pruebas ya contra él? Bueno, pues según dice la policía, pues hay muchas pruebas contra él. Yo diría que son indicios. Entre ellos hay una declaración de un taxista. Sí, bueno, presuntamente el taxista es el que le lleva a la nave portando la maleta, en el cual, bueno, pues presuntamente iba el cuerpo de la víctima, y que le ayuda según las declaraciones del testigo, le ayuda a descargarlo y a manipularlo y según él, pues que pesaba bastante. Sí, de hecho dijo que pesaba aproximadamente unos 60 kilos. Luego también han aparecido algunos cuchillos que parece ser que son del mismo estilo de los que César Román tenía en sus restaurantes y bueno, y creemos que también hay más indicios contra él que la policía de momento no ha hecho públicos. ¿Su situación entonces judicial cuál sería ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo está detenido, como comentaba, pasó a disposición judicial, está en prisión preventiva y bueno, pues hay unas diligencias previas abiertas, se está investigando y bueno, pues queda esperar a ver los resultados de esta en fase de instrucción y bueno, pues veremos, hay que esperar para ver, bueno, pues realmente todas las pruebas que hay contra él y si finalmente pues es llevado a juicio, porque hay que recalcar que tanto él lo ha hecho públicamente a los medios de comunicación cuando fue detenido, como su abogada, que es una excelente abogada, la que tiene, pues manifiestan que él es inocente de la muerte de esta chica. Entonces, bueno, pues hay que esperar realmente a ver qué pruebas se tienen contra él. Claro. Sí, porque el rey del cachopo hace mención, pues a unas mafias que podían estar detrás de todo el suceso. Sí. Ya. Bueno, lo dejamos aquí, compañeros, y continuamos con el caso de una niña de 12 años que desaparece en Madrid con un hombre de 39. Bueno, es un suceso que a mí me produce escalofríos, Nuria, porque esta niña conoce a este individuo a través de, bueno, pues un juego de la Play. Hay un chat y le conoce. Inicialmente le dice que tiene 17 años, posteriormente, según continúan hablando con el tiempo, le dice que tiene 20 y tantos, y finalmente le dice que tiene 39. A pesar de eso, bueno, pues la niña queda con él un día, la madre llega a casa, la madre de esta niña llega a casa y bueno, se encuentra con esta niña que dice que ha salido al cumpleaños de una amiga y que llegará a las 11 de la noche. La madre, claro, automáticamente se alarma porque es una niña que todas sus amistades son del colegio y esto no entraba dentro de su rutina. Sí. Entonces, bueno, pues denuncian su desaparición. Mientras la mujer está en comisaría denunciando la desaparición, un tío de la niña se mete en la Play y ve los chats y gracias a eso, afortunadamente, consiguieron, bueno, pues localizar a este individuo, bueno, lo pusieron en conocimiento de la policía, obviamente, claro. Le localizaron la casa y la niña fue, bueno, pues rescatada, por decirlo de alguna manera, a las 24 horas de su desaparición, pero lamentablemente hay que decirlo, que había abusado de ella. ¿Algún consejo, compañeros, de pues qué se puede hacer para evitar que estas cosas puedan pasar, ¿no? Para todos los oyentes que nos estén escuchando, que sean padres, tengan niños menores de edad, ¿cómo se puede evitar? Pues mira, sí, a ver, consejos. Yo lo que es que es una tesitura muy difícil porque hay opiniones de todo tipo, pero de la misma manera que no dejamos la puerta abierta de nuestra casa cuando nos ponemos a dormir,
¿no? Porque parece una cosa obvia. Pues tampoco deberíamos de dejar, pero ya no solamente para los niños, sino para determinadas personas o para cualquiera de los miembros de una familia, pues no dejamos cuchillos al alcance de la mano, o determinadas cosas. Es que es una cuestión muy sensible, pero la lógica también nos debe de guiar un poco en este sentido. ¿Por qué? Porque unos pueden pensar, mira, está entretenido nuestro hijo o nuestra hija mirando la pantalla de un ordenador o de la PlayStation, y lo mismo está hablando con el sucesor de Manson. Claro. Sí, claro, que lo que Yanis quería decir es que, claro, igual que efectivamente no dejamos la puerta a nuestra casa abierta, es que Internet es una puerta al mundo. Claro. A un mundo donde hay de todo y que hay gente que bueno, pues que es que saben cómo captar a niños, cómo engañarlos, cómo manipularlos para poder hacer con ellos lo que quieran. Entonces yo siempre digo que no se trata de controlar lo que hacen nuestros hijos en redes sociales, sino de vigilar por su bien, para protegerles. Claro. Y la protección pasa pues por saber lo que están haciendo. Pero además que yo soy partidaria de que no hay que hacerlo a escondidas sin que ellos lo sepan, sino que ellos sean conscientes de que, pues al igual que les cogemos de la mano cuando son pequeñitos para cruzar una calle, al igual que les decimos que no les vamos a buscar al colegio, pues para evitar que les pueda ocurrir nada, y los niños lo normalizan y no pasa absolutamente nada porque sus papás vayan a buscarlos al colegio, les den la mano para cruzar una calle, pues de la misma manera los papás tenemos la obligación, y hablo en primera persona, de proteger a nuestros hijos. Y eso pasa porque abiertamente les digamos que bueno, vamos a revisar lo que hacen en Internet para que nadie les pueda hacer daño. Lo dejamos aquí, chicos, y antes de marcharos, vuestras vías de contacto. Bueno, pues nos pueden localizar tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter yo soy mmar-robledo y en Facebook mmar-robledo. Bueno, yo en Twitter soy @cousurais y en Facebook, pues mi nombre, Ioannis Cousurais. Y en ambas redes, el Instituto Europeo de Investigación Criminal, también intentamos mantener informados de todos los sucesos que ocurren. Perfecto, compañeros. Pues hasta la próxima. Muchas gracias, Nuria. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Actualidad en Canal del Misterio. Pues nos encontramos ya en la actualidad y ya está con nosotros, como cada semana, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos a por la primera noticia que nos traes esta semana. Y el titular dice lo siguiente: hallan en Brasil una megaciudad de termitas tan antigua como las pirámides, visible desde el espacio. Así es, Nuria, y se trata de una especie de termita cuyo nombre es Sintermes-Dirus, que han creado millones de montones de tierra repartidos de forma regular, casi matemática, llamados murundus. Han salido a la luz por la deforestación y los satélites le dieron visibilidad. El estudio, publicado por Current Biology, nos sitúa en la Caatinga de Bahía y Minas Gerais, en Brasil, con una extensión de 230.000 kilómetros cuadrados y un promedio de 1.800 montículos por kilómetro cuadrado. Es decir, que hablamos de millones de ellos. Se levantan unos pocos metros del suelo y son fácilmente visibles en Google Earth. No son nidos, sino el resultado de la excavación por parte de las termitas, de una red de túneles subterráneos interconectados situados de 1 a 3 metros bajo tierra. Su actividad durante miles de años han dado como resultado unos 200 millones de montículos, todos en forma de cono, cada uno de aproximadamente 2,5 metros de altura y 9 metros de ancho. La datación de una muestra indica que muchos de ellos llevan más de 3.800 años, lo que los convierte en una de las estructuras de origen biológico más antiguas y la estructura animal más grande y extensa jamás encontrada,
si consideramos que la cantidad de suelo excavado es de más de 10 kilómetros cúbicos, equivalente a 4.000 grandes pirámides de Giza. Los autores del estudio creen que el patrón regular de los montículos surgió a través de procesos organizativos. Dicen que un mapa de feromonas podría permitir a las termitas minimizar el tiempo de viaje desde cualquier lugar de la colonia hasta el montículo de desecho más cercano, y la vasta red de túneles permite el acceso seguro a un suministro de alimentos esporádicos similar a lo que se ha visto en otras creaciones geométricas naturales, como los círculos de hadas de Namibia o las de Australia, también atribuidas a termitas, o las mismas del norte de América, atribuidas a roedores, que también construyen redes de madrigueras muy extensas para obtener alimentos. En todos estos casos, se cree que funciona un proceso de difusión-reacción ya postulado por el matemático Alan Turing, en la teoría de la formación de patrones que en los 90 ecologistas y físicos comenzaron a aplicar para explicar ciertos patrones de la vegetación. Y vamos con la siguiente, que dice así: un robot humanoide de quinta generación ha sido creado como obrero de la construcción. Efectivamente, Nuria, se llama HRP-5P y fue desarrollado por ingenieros japoneses del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada. Mide 1,82 m y pesa 101 kilogramos. Puede realizar la medición ambiental, el reconocimiento de objetos, la planificación y el control del movimiento de todo el cuerpo. Gracias a esto, por ejemplo, podría agarrar un panel, transportarlo e instalarlo sin ayuda de terceros. Con él se espera acelerar la investigación y el desarrollo para el uso práctico de robots humanoides en sitios de construcción y ensamblaje de estructuras grandes como aviones y barcos. Pero tranquilos, que Sofía, aquella robot humanoide la más avanzada del mundo, desarrollada por Hanson Robotics, durante su participación hace unos días en el evento La Ciudad de las Ideas en México, manifestó en una entrevista que, contra la creencia generalizada, los robots no quieren quitarle los empleos a los seres humanos, sino colaborar para facilitarnos la vida. Mira qué bien. Además, dijo que uno de sus deseos era sentir emociones como los seres humanos, pero Nuria, nuestras emociones son un abanico muy amplio, y recordando la estatura y el peso del primer robot, casi mejor sería que no. Desde luego. Y yo te digo una cosa, yo de Sofía no me fío ni un pelo. Ya nos quiso matar en una primera intervención, ¿recuerdas? Sí. No me fío ni un pelo. Bueno, María, lo dejamos aquí. ¿Tu vía de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la semana que viene. Hasta la próxima, Nuria. Avanzamos en el programa y nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje a Miami. Y es que allí existe una construcción bastante peculiar y a la vez mágica. Hablamos de Coral Castle, más conocido como el Castillo de Coral o Rock Gate Park. Esta fantástica estructura sobresale por lo grandiosa que es, por los misterios que envuelven su levantamiento y por la historia de desamor que la rodea. Por supuesto, esta noche vamos a viajar a esta construcción tan maravillosa de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Encantada de estar otra noche con vosotros. Vaya construcción, vaya edificio, ¿no? Así es, Nuria. Esta noche
conoceremos una pincelada a la historia del famoso Coral Castle, nombre que se le dio debido a que la mayoría de las piedras utilizadas son de coral, aunque realmente lo llaman, como bien has dicho, Rock Cave Park, Parque de la Puerta de Piedra. Su ubicación lo encontramos al norte de la ciudad de Hostick, en Florida, Estados Unidos, y su creador es Edward Liskanen. Hablamos de una descomunal obra de arte en la cual se tallaron 1.100 toneladas de piedra para crear este maravilloso castillo, en el que podemos ver, por ejemplo, la silla del rey, que sería para Edward, otra más pequeña para su esposa, la mesa de coral y la puerta giratoria de 9 toneladas, el único reloj del sol del mundo, con las estaciones del año, y otras esculturas relacionadas con la astrología. Su creador era un gran apasionado del universo. Lo más curioso es que lo levantó solo, con sus propias manos, sin usar maquinaria moderna y por las noches. De hecho, existen pocos testigos que vieran a Liskanen mover las piedras del castillo, por lo que se cree que escondía algún secreto al trabajar en solitario y únicamente por las noches. Nadie se explica cómo un hombre de apenas 1,5 metros, porque era un hombre no muy grande, y pesando 50 kilos, pudo haber levantado estos bloques de coral. Para que nos hagamos una idea del misterio de esta obra, hay piezas que hay allí más grandes que las de los bloques empleados por las pirámides de Egipto. ¿Y se sabe algo sobre el creador de esta construcción, de Edward Liskanen? Sí, Nuria, hay datos de Edward Liskanen. Nació en 1887 en el seno de una familia granjera, estudió hasta 4º de primaria y trabajó como albañil. Cuando tenía 26 años se enamoró de Agnes Scarps, una chica 10 años menor que él, y se enamoraron. Se comprometieron, pero tan solo un día antes de la boda dicen que ella lo abandona, se lo piensa mejor y no quiere casarse. Pero hay otra versión, otra que parece más fiable, y es al contrario. Es que a Edward le ocurre algo, algo pasa por su cabeza y abandona a Agnes, abandonando también el país. Sigue carteándose con ella, siguen queriéndose, pero él se marcha a Estados Unidos. Estuvo en Nueva York y Oregón trabajando como obrero en la construcción hasta que contrajo una enfermedad respiratoria y los médicos le recomendaron mudarse a un estado más cálido como Florida. Y es allí donde encuentra el lugar perfecto para crear su castillo. Con $12 compra un terreno de unos 47 metros cuadrados al sur de Miami y ahí es donde Edward lo crea. Lo construye por amor a Agnes, esperando que algún día regresara a su lado. Pero ni que decir tiene que nunca volvieron a estar juntos y que murió solo, al igual que estuvo toda su vida. Bueno, esto nos lo tienes que contar, Aluriel, porque como con $12 pues crea un castillo como el que ha creado. Esa es una gran pregunta, Nuria, ya que esta sería no una obra de arte, sino la única obra por excelencia en la que ha trabajado un solo hombre únicamente por las noches, moviendo rocas de coral sin apenas testigos y en una época en la que ya habían medios de comunicación. Hablamos de 1936 aproximadamente, y había radio y televisión. Claro. Y no se sabe nada, no se sabe cómo lo hizo, no hay registros, no existe algún vestigio de las técnicas que empleaba. Nada, no sabemos nada a día de hoy. El propio Liskanen, del que decían que era un hombre raro, reservado, que no hablaba con otras personas, él mismo dijo una vez que conocía el arte de la gravedad y el magnetismo. Para añadirle más misterio a su monumento, afirmaba reiteradamente que él conocía el secreto de la construcción de las pirámides de Egipto y cómo hacer que las rocas no fueran tan pesadas. Es más, Liskanen era muy conocido por leer libros esotéricos, libros extraños. Sí. Claro, esto creaba y crea más interés, no solo por cómo había construido el castillo, sino porque además esta enorme construcción es conocida por su simbolismo. Todo el castillo está rodeado de esculturas simbólicas. Podemos ver piezas o esculturas relacionadas con la astronomía, como una media luna, estrellas, planetas, un reloj de sol y un puesto de observación llamado el telescopio. Es más, Nuria, se está empezando a creer o a pensar actualmente que sus megalitos tienen mensajes ocultos. Aunque Liskanen no quería revelarlos, sí dejó números ocultos como el 8 o el 16, sí dejó vestigios para que en un futuro se supiera. Hay muchas representaciones en el castillo, como he comentado, muchas representaciones simbólicas. Una de ellas es una escultura que representa el planeta Marte. Incluso en una ocasión comentó que en Marte hay vida
Y que en Saturno también. ¿De dónde sacaba estos pensamientos? ¿O debido a qué? ¿Qué vio? ¿Qué leyó? No lo sabemos, pero afirmaba que no estamos solos en el universo. Vaya, vaya. Qué curioso este personaje. La verdad es que crea bastante eso, ¿no? Curiosidad. Te dan ganas de saber más sobre él y saber qué era lo que realmente sabía, cuál era el conocimiento que poseía, ¿no? ¿Se puede visitar esta construcción, este castillo, Aluriel? Sí, efectivamente, Nuria. Está abierto al público con todo su halo de misterio y su historia de amor, que puede que sea cierta o no, o solo sirva de gancho publicitario. Claro. Pero fíjate, Nuria, para que nos hagamos a la idea de lo majestuoso y a la vez misterioso que es especialmente la construcción de este castillo de coral, solo puede compararse con el Taj Mahal, construido durante 20 años por miles de esclavos como monumento funerario de la esposa del rey. Y en el caso de Vizcaíno, trabajó intensamente durante 28 años, él solo, creando esta sorprendente obra de arte. Y termino comentando una cosita, Nuria, si te parece bien. Su creador, Edward Vizcaíno, enfermó en 1951, y muy curioso y peculiar él, porque era así el hombre, como había vivido toda su vida, un día puso un letrero en la entrada del castillo que decía ir al hospital. Tomó un autobús a Jackson Memorial en Miami y murió 3 días después a la edad de 64 años. El castillo fue heredado por un sobrino, dado que no tuvo descendencia, no tuvo herederos. Vaya, o sea, como si él supiera que se iba a morir, ¿no? Sí, él ya notaba que se encontraba mal, ya se sentía mal y dejó un cartel diciendo que se iba al hospital y a los 3 días falleció. Madre mía. Claro, tampoco al no tener herederos y descendencia, pues el castillo pasó a unos sobrinos. Qué curiosa historia. La verdad es que cómo nos sorprendes siempre. Cada semana nos sorprendes con algo nuevo, Aluriel. Desde luego, yo no sé dónde recabas tanta información, pero lo consigues al tenernos atrapados. De eso se trata, de buscar temas interesantes, temas que no conozca la gente y que sepa que hay un misterio en ese castillo, si alguna vez van a visitarlo. Así es. Compañera, ¿tu vía de contacto? Claro, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme en las redes sociales por Aluriel Vera. Pues hasta la próxima, compañera. Dulces Luna. Relatos con José Vicente García. Era el año 1843. Pablo, Harry, Ana y Daniel eran 4 amigos que vivían en un pequeño pueblo de Escocia. Una noche, solos, Daniel, con la complicidad de todo el grupo, apagó todas las luces y empezó a encender velas, correr cortinas, apagar la televisión. Después de hacer todos los preparativos, abrió un cajón, sacó una especie de tabla, la colocó en el suelo, se sentó y dijo: «Vamos a empezar». Todos se sentaron y contemplaron la tabla fijamente. ¿Hay alguien ahí? Iniciaron la sesión. Nadie contestaba. De pronto, Pablo, riéndose, empezó a gritar. En ese instante, el vaso empezó a moverse, pero Daniel continuaba riéndose, hasta que todos los allí presentes vieron cómo el vaso se movió solo y marcó algo. 6, 6, 6. Se repitió de nuevo. 6, 6, 6. Pablo, en un ataque de pánico, cogió el vaso y lo tiró al suelo. A la mañana siguiente encontraron a Ana inconsciente en un callejón. La habían violado. 2 meses después, se suicidó. A las 2 semanas de su muerte, Harry apareció descuartizado en un bosque. Trocito a trocito lo recogían. Pablo no lo podía creer. Era demasiado. Una noche salió de su casa a fumar un cigarrillo y de repente escuchó justo detrás unos pasos. Se escuchó una especie de voz agonizante y luego
Silencio, mucho silencio. A la mañana siguiente encontraron a Pablo colgado de un árbol, hacia abajo. Lo siento, amigos. Tengo que obedecer a mi dueño, querido 666. Daniel. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues llegamos al rincón del consejo de la semana y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. ¿Te ha gustado el programa de esta noche? Pues sí, diría mentira si dijera que no. A mí es que todo, yo siempre lo digo, yo cada vez que hay programa, para mí es como decir 1 hora de sabiduría condensada, porque no hay uno que no me lleve algo. Ay, es verdad, cuánto aprendemos. De verdad, aprendo muchísimo y los disfruto todos a tope. Sí. Todos aprendemos, Juan. Sí, bueno, sí. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan tus runas, ¿no? Para la semana que viene. Venga, sacamos una runa, sí. Pues vamos allá. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria, pues mira, tenemos aquí enfrente de mí una runa que a mí personalmente, bueno, me gustan todas, pero a mí personalmente esta me gusta muchísimo, que es la runa Ansus, acabada en Z, A-N-S-U-Z. Es la runa de la comunicación por excelencia, la runa de Odín, de hecho. Uh-huh. Sabemos que Odín estuvo ahí colgadito en el árbol, sacrificándose un poco para encontrar el conocimiento que luego nos transmitió, ¿verdad? Sí. Entonces, esta runa tiene que ver, Nuria, con todo lo que es entendimiento, comunicación, formación también en un momento dado, estudios, ¿por qué no? Como consejo, Nuria, hay que ver esta runa diciéndonos, esta es la semana de hablar, de hacernos entender, de marcar un poco nuestras prioridades también, de escuchar, porque la comunicación tiene que haber un emisor y un receptor, porque si solo hablamos no hablamos nada, ¿vale? También es muy importante. Uh-huh. De escuchar al otro. También es una runa que nos viene a decir, Nuria, como consejo, atentos a las señales esta semana, atentos a lo que nos dicen, y a mí me gusta mucho personalmente porque sé que es una semana en la que más que nunca las señales del universo van a estar ahí. Uh-huh. Y es algo que yo disfruto enormemente, porque a poco que estemos pendientes las señales son tremendas, eso lo sabemos, ¿no? Sí, sí. Y es pura magia, yo cada vez que lo veo de verdad que alucino, sé que está ahí, pero cada vez que lo veo alucino. Entonces esta semana cualquier duda, cualquier inquietud que podamos tener, confiar un poco también en eso, ¿no? En que la divinidad, el universo, Dios, como tú quieras llamarlo, uh-huh, nos va a dar muchísimas señales para que salgamos de un atolladero, para que resolvamos algo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y luego también como consejo es una runa que nos viene a decir, a lo mejor estamos siendo demasiado brutos a la hora de hablar, en nuestra forma de hablar, o, cuidado, igual estamos escuchando a quien no debemos. Uh-huh. ¿Vale? Porque puede ser una runa que venga a decirte, sí, te están hablando, te están aconsejando, pero el consejo tiene buena intención. ¿Tú crees de verdad que esa persona te está orientando hacia algo positivo? Que seamos un poco, digamos, que escuchemos, por supuesto, para empezar, uh-huh, pero que luego sepamos un poco discriminar, ¿vale? Que no nos lo creamos todo tampoco. Vale, perfecto. Porque muchas veces la comunicación puede ser muy distorsionada. Uh-huh. Entonces, esta semana, oídos abiertos y ojos muy abiertos también. Nos quedamos con eso, Juan. Tus vías de contacto, que ya nos quedan muy poquito de programa. Venga, cómo no. Somos Faro Tarot, tanto en Twitter como en Skype, y nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com. Pues compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Bueno, pues después de escuchar a Juan
y su consejo de la semana. Y antes de despedir el programa de esta noche, quiero hacer una especial mención a un oyente que sé que lo está pasando pues no muy bien. Ha perdido a su mujer y yo sé que esa pérdida pues no se cura con nada, ¿no? Pero desde aquí, Juan Carlos, queremos, pues todo mi equipo y yo, enviarte toda nuestra luz para que te llegue y te ayude en estos momentos tan duros. Yo sé que tú sabes que ya no se ha ido del todo, que ya está ahí. Pero claro, somos humanos y la pérdida es la pérdida. Así que un abrazo de alma a alma para ti, que sepas que estamos contigo, mucha fuerza y siempre hacia adelante. Porque aunque ya no la veas con los ojos físicos, estoy convencidísima de que sí que la ves con los ojos del corazón. Así que mucha luz para los dos. Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos misteriosos. Deseando, como siempre, que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, nos despedimos ya, no sin antes, desde luego, recordaros de nuevo que tenemos una cita el día 22 de diciembre en Madrid, en el Hotel Érase un Hotel, en la calle Bravo Murillo, en el entresuelo, de 6 de la tarde a 9, estaremos ahí para conoceros a todos vosotros. Es gratis, no hay que pagar ningún tipo de entrada ni nada por el estilo. Simplemente es una excusa para que nos reunamos y bueno, que mejor que el centro de España, ¿no? Para hacerlo. Así no tenéis que desplazaros hasta Valencia. Pues eso, que os esperamos a todos. Cuantos más seamos, mucho mejor. Vamos a disfrutar de ese día muchísimo. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Si sufres, es por ti. Si te sientes feliz, es por ti. Si te sientes dichoso, es por ti. Nadie más es responsable de cómo te sientes. Solo tú y nadie más que tú. Tú eres el infierno y el cielo también. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.